galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online. Bueno, en las últimas horas ustedes saben que se han incrementado, parece a propósito, coincidiendo con esta etapa electoral, los hechos de violencia, la gran cantidad de nuevos incidentes y también el accionar de los delincuentes, de los asesinos en la Argentina. Hemos tenido casos realmente muy lamentables como el de esta nena morena de 11 años, también un médico que inclusive, fíjense, las vueltas de la vida, ¿no? Él ha atendido o había atendido en muchas oportunidades justamente a muchos de estos delincuentes, los que terminan quitándole la vida, ¿no? Una cosa desgarradora tras lo que se pudo ver y escuchar, relató su propia hermana, justamente familiar directo de este médico asesinado. Dijo que él salvaba a los chorros y estos HDP lo terminaron matando, ¿no? Evidentemente, y coincidiendo con lo que dijo esta mujer, en la Argentina planteó de que la ley, así directamente, ¿no? Que la ley es una mierda, la justicia es una mierda, dijo justamente la hermana del médico asesinado en estas horas. Los derechos humanos son solamente para los asesinos, los delincuentes. Esto lo aseguró Victoria, hermana justamente del médico asesinado, visiblemente afectada por la muerte de su hermano Juan Carlos Cruz. Una de las tantas locuras que se ven a diario en un país que, como les decía en la apertura de este encuentro del día de la fecha, no tiene orden. Está totalmente a las buenas del Supremo, ¿no? Así es muy difícil seguir, así es muy difícil tener una posibilidad de planificación futura. Por eso lo acabo de convocar al doctor José Luis Ferrari, penalista, un hombre que conoce mucho de estos temas. ¿Cómo estás, José? Un gusto saludarte. Bienvenido como Buen siempre. día, Pedro. ¿Cómo estás? Bueno, aquí viendo, pensando y analizando estas cosas que nos siguen sucediendo en la Argentina cuando tenemos un país que está totalmente desgobernado, José Luis, ¿no? Bueno, son procesos históricos que evidentemente lo que viene es una nueva centralidad política. Ha corrido lo que resulte el domingo será lo que tenga que resultar, ganará quien tiene que ganar, perderá quien tiene que perder, pero pierden centralidad dos personajes para mí centrales de la política de los últimos 20 años, que son Cristina y Macri. Lo que surja va a estar al margen de ellos, independientemente del resultado. Eso ya va a marcar un cambio de época. Después lo que vendrá, vendrá de la pericia que tengan. Evidentemente 40 años de democracia nos ha demostrado que tenemos 40, casi 50% de pobres y una inflación ingobernable, que sacando el breve periodo de la presidencia de Carlos Menem, nadie pudo gobernar la inflación. Después el resto son consecuencias de composición social, las consecuencias de la marginalidad, las consecuencias de la falta de familia, la falta de valores, la falta de moral. ¿Cómo se ha perdido esto que vos acabas de mencionar, ¿no? La falta de moral, esta hipocresía permanente y este atropello que se ve de parte de los propios dirigentes de la Argentina que no han estado a las alturas de las circunstancias, ¿no? Eso tal vez es lo más grave de todo. Mirá qué casualidad que la noche anterior a la muerte de Moreno, el candidato a gobernador por el espacio, Patricia Bullrich, intendente en uso de licencia de Néstor Grindetti, estaba en polémica en el barrio y hablaba, Lanús tiene 1000 cámaras instaladas por seguridad, es un lugar tranquilo, un lugar seguro. Y mirá lo que son las vueltas de la vida, por la boca muere el pez, diría. Lo que pasó horas después, un episodio, típico episodio que pasa todos los días, porque todos los días nos enteramos de que roban chicos, roban viejos, donde una vez más queda evidenciado que los delincuentes ofenden la condición humana, porque a ver, no entiendo, vos podés ser la ropa porque te gustan mis zapatillas, te gustan mi campera, mi reloj, esa cosa. Pero ya llegar a matar una criatura como lo han hecho,
Eso es lo más denigrante que puede suceder en una sociedad, ¿no? Qué falta de humanidad, de respeto hacia uno mismo, ¿no? Que tiene que llegar a tener una persona para cometer un hecho de estas características, ¿no? Asesinar vilmente sabiendo que va a suceder eso, porque acá mucha gente de los derechos humanos, viste, como que está apañando el delito a los asesinos, a los delincuentes que actúan deliberadamente, porque tenemos un Estado totalmente inactivo. No existe un presidente notable que tenga firmeza para tomar decisiones concretas, no existen ministros o colaboradores de este hombre que tiene que dirigir los destinos del país, que tiene una ausencia vergonzosa, ¿no? Hubiese sido mejor que se vaya, que renuncie, y bueno, por ahí estábamos mucho mejor. Ahora, cuando uno ve estas cosas, estimado José Luis, realmente llega a la conclusión de la perversidad y de la inmoralidad que hay con un sistema democrático que ha sido corrompido y avasallado por aquellos que dicen defenderlo y que hacen todo lo contrario, ¿no? Bueno, mirando lo que nos gobierna, podemos hacer el otro ejercicio que es mirar el que pretende gobernarnos. O sea, esto sería mirar de un lado o del otro lado de la grieta, de alambrado, como no quieras llamar. Son iguales. Son iguales de ineficientes, son iguales de inmorales y son iguales de manipuladores. Porque ahí está la cosa. Claro. Vos mirá, quien está a cargo, quien es secretario de Seguridad de la Municipalidad de Lanús es el que está a cargo del Ejecutivo, que es Diego Kravetz. Diego Kravetz, esto no me lo contaron, esto lo vi yo, anda por la zona de Lanús con una camioneta blanca 4x4, una pick-up, con una baliza en adentro, que anda con una pistola al cinto. Él dice que está armado por todos los narcos que denunció. Y yo te digo que no denunció ningún narco. Desmantelaron 20 búnker donde vendían droga, como en cualquier otro lugar del barrio marginal de Buenos Aires, de la capital. Lo mismo, pasa igual. Entonces, dicho esto, sale a contar porque el municipio es el que da el parte de prensa diciendo de que era un menor de 14 años quien había matado a la nena, y esto no había pasado nunca. No había sido el menor. Se dejó llevar porque todo, en definitiva, todo el mundo trata de sacar un rédito político. El rédito político, claro, más estando en campaña, evidentemente hay que tratar de buscarle la vuelta, ¿no? Para no quedar comprometido. Por eso, vos tenés que preguntarte entonces quién, porque vos los escuchás hablar a todos, escuchás hablar al presidente, dice una cosa, presidente, el ministro de Economía, Sergio Massa, escuchás hablar al gobernador, dice otra cosa, escuchás hablar al ministro de Seguridad, la policía, otra cosa. Cada uno tiene una versión distinta llega a más confusión, ¿no? Llega a confundir a la gente, ¿no? Si los escuchás sin hacer un profundo análisis, es decir, bueno, evidentemente todos cumplieron con lo que tenían que cumplir, pero la nena, ¿por qué se murió la nena? Bueno, ahí viene el trabajo del abogado. La nena muere por un fuerte golpe en el estómago que le produce una hemorragia en el hígado y en el vaso. Hay que ser miserable, hay que ser un reventado total para actuar de esta manera con una criatura, ¿no? O sea, ahí tenés una muestra de lo que está pasando, de la destrucción social que está teniendo un alto porcentaje de los ciudadanos, de seres humanos que comparten con nosotros habitualmente la vida, ¿no? Que circulan libremente. O sea, lo que vemos inclusive también, fíjate, en estas marchas, en estas agresiones que se ha dado en las últimas horas en el Obelisco, en Constitución, en un montón de lugares, cuando la gente está bien, va a reclamar, pero actúa con una violencia, con una bronca, están enardecidos. Ahí hay algo de fondo socialmente muy fuerte, ¿no? Ese es el punto, hay que pacificar. Ese sería el primer punto que haría. Hay que pacificar, y pacificar es tranquilizar. Tranquilizar es devolver las cosas a una vida en donde las diferencias se puedan arreglar hablando. Las que sean, pero claro, coincidiendo con tiempos políticos electivos en donde, en definitiva, el domingo lo que se define es una interna donde vota la gente, y bueno, te repito, quien gane el destino, cuanto menos de los que nos va a venir por delante en los próximos 10 años, va a ser complicado, porque bueno,
vienen épocas complicadas de economía, de inflación, bueno. Totalmente, claro. Los argentinos nos hemos sobrepuesto un montón de veces. Pero el tema de la violencia requiere una decisión política, que es, de alguna forma, no tenemos el nombre. Yo soy un tipo que viajo mucho y veo el mundo y sé cómo funciona. Y más de una vez me ha llamado y siempre me encontrás afuera y cuanto menos el conflicto social lo tienen medianamente manejado. Controlado. A ver, claro. vos caminás por Manhattan, la cantidad de gente que duerme por la calle es impresionante. O más a la que duerme en Buenos Aires. Sí. Drogadictos y te Tremendo. meten en un callejón y los encontrás. El fentanilo está haciendo desastre. Lo que hizo aquí el Paco lo está haciendo el fentanilo en Estados Unidos. Una droga de $2. Pero no tenemos la complejidad que tiene México, o que tiene Colombia, o que tiene Venezuela, con las bandas que son estados paralelos, Brasil mismo. No tenemos eso, pero tenemos delincuentes que han organizado nada más que eso, que cuentan con plata, y cuando contás con plata contás con buenos amigos y buenos socios que están en el poder. Porque en definitiva, no hay posibilidad de blanquear plata si no contás con connivencia de algún sector del Estado. Claro. Vos seguís la plata y preguntás, a ver, ¿cómo hizo este sujeto ¿De dónde viene, para tener un edificio? Claro. Y a vos te cuesta pagar las expensas a fin de mes. Bueno, ahí había que empezar a preguntar. Claro, pero fíjate que el Estado está ausente en eso, ¿no? Los gobernantes, el Congreso de la Nación, los legisladores, los senadores, como que apañan todo esto, ¿no? Se ha conformado como una camarilla que es un colchón de sostenimiento de los graves hechos de corrupción que tiene el país hace tiempo. Se ve en varios otros países, pero la Argentina como que ha crecido notablemente en esta materia. Vos tal cual lo acabas de decir, o sea, ¿cómo se entiende que un fulano que nunca ha trabajado tenga una riqueza de la envergadura que tienen gran cantidad de personajes en la Argentina? O sea, esto es lo que realmente la justicia, el propio Estado no investiga y no lleva claridad como para tratar de frenar esta locura que tenemos. Se puede hacer, como lo que hablan, viste, de que la seguridad no se puede controlar. ¿Cómo que no se puede controlar? Están los elementos como para hacerlo, pero no quieren controlarlo porque evidentemente facilitan todo este gran negocio de corrupción para llenarse los bolsillos como lo vienen haciendo hace tiempo, ¿no? Bueno, el presidente es quien debe de trazar la política. Bueno, pero el presidente no existe. Ya sabemos que el doctor Fernández el que mande, el manda más. Hoy por hoy lo tenés a Massa, supuestamente, como que está con el aval de Cristina. Alberto Fernández está paseando, lo mandaron a pasear un rato más. Que siga viste, con la guita nuestra, justamente con el descalabro que tiene el país y con esta situación vergonzosa. Ahora, ¿para qué queremos gran cantidad de gastos fijos como tiene este Estado, realmente que es recontra multimillonario, mientras vemos que los chicos y los jubilados se mueren de hambre? Este gasto enorme que ha generado un sistema que no funciona. Bueno, este es el desafío. Con este nivel de descrédito, lo que peligra la democracia. Y cualquier sistema que nos gobierne, nada es mejor que la democracia. Totalmente. En eso estamos de acuerdo 100%. Pero, ¿qué hacemos con estos personajes que utilizan la democracia para generar estas atrocidades que estamos viviendo hace tiempo en la Argentina? ¿Cómo hacemos para controlarlo? ¿Cómo hacemos a través de la justicia, a través del Congreso de la Nación, para ponerle un freno, un límite y de alguna manera clarificar estas barbaries que estamos viendo diariamente? Bueno, no tiene freno. Ese es un punto. Quien le pone límites al soberano, con división de poderes, es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial hace rato que también hace cosas que no tiene que hacer. Está haciendo la plancha totalmente, ¿no? No, hace negocio. Ahí está. Todo el mundo se queja de Comodoro Pi. Sí. Yo te puedo asegurar que vas por algunas fiscalías de la provincia de Buenos Aires, donde vos mirás los autos que tiene el fiscal y vos decís, con el sueldo no se lo puedo comprar. Claro. Entonces, bueno, la cuestión, vos podés aprender a ser buen abogado, buen juez, buen fiscal. Sí. Lo que no vas a aprender nunca es a ser moral si sos inmoral. Entonces volvemos al problema de la falta de ética y de moralidad de los funcionarios que nosotros permitimos que estén en estos cargos, calentando los bancos, las sillas y sin resolver los problemas gravísimos que tiene la sociedad.
Bueno, la gente es en definitiva el pueblo, es la que tiene el poder en sus manos. Parece una pavada, pero el voto lo ejerce la gente, y la gente tiene en sus manos el domingo la posibilidad de empezar a cambiar algo. Perfecto. Después no sé quién será, Claro. quién puede ser el hombre, si la izquierda. Pero cuando tenés un alto porcentaje de ese pueblo que depende de un plan social o de la cobardía que lo va autopresionando a él, producto de que si no está acompañando a esta camarilla delincuente, sabe que pierde lo poco que está recibiendo. ¿Cómo se resuelve la situación? No, tenemos un problema más grande. Ahí? A ver. No, ¿sabés cuál? El problema más grande que tenemos es el descrédito. El descrédito También, que hace que cada vez sea más la gente que se abstiene de votar y que no va a votar. Ese es el peligro más grande. Y eso es lo que estamos viendo hoy por hoy. Pero eso, bueno, ahí está, José Luis, eso es lo que estamos viendo hoy, el gran peligro de la gente que dice, yo estuve hablando en las últimas horas con una altísima cantidad de ciudadanos y me dicen, no voy a ir a votar. Y yo le digo, pero ¿cómo que no vas a ir a votar? Es fundamental que la gente vaya a votar por quien sea, pero con conciencia, sabiendo cómo va a tener un altísimo valor lo que pongan, ¿no es cierto? El voto allí en la urna va a tener un valor fundamental porque va a resolver el futuro con una mayor complejidad o con una manera de apaciguar y de ir normalizando o intentando al menos sacarnos de encima esta miserable cantidad de corruptos que están justamente dentro del sistema político de la Argentina. Eso dependerá del deseo que tengan los argentinos de bien, de mandar un mensaje, porque, fíjate que no casualmente la muerte de Morena que suspendió toda actividad política. Bueno. ¿Por qué? Por algo muy elemental. Ninguno puede hablar, porque la Bullrich va a decir, esto no conmigo no va a pasar, con ella pasó, y pasó peor porque pasó en Santiago Maldonado. Episodio confuso todavía hasta hoy, aunque ellos digan lo contrario. Que yo tengo la solución para la inseguridad, cuando tuvo la seguridad en sus manos, no cambió demasiado de lo que pasa hoy, no hizo demasiado. Entonces, a partir de ahí creo que la gente es la que tiene que tener memoria. Es complicado cuando te cuesta llegar a fin de mes y más bien encima llegar. Entonces, bueno, todo eso te marca un camino que la gente está agobiada por sus problemas y tiene poco tiempo para pensar. Pero aún así, uno siempre tiene que ser consciente de que puede en sus manos tiene el destino de su futuro. Pero bueno, lo concreto es que el que venga tendrá que meter mano en la seguridad, porque si no, creo que va a tener serios problemas. La gente cada vez tiene menos tolerancia. El médico que mataron, que qué casualidad que hablaba de nuestro editorial, ese médico que mataron es el que había operado a Fernando Cáceres. ¿Te acuerdas que le pegó el tiro en la cabeza al jugador? Sí. Bueno, el jugador que jugó en River, jugó en la selección, jugó en España, fue el que había operado a Fernando Cáceres cuando le pegó un tiro en la cabeza para robarle el auto. ¿Ya? Cosas que pasan, pero bueno, la política de seguridad, el que venga tendrá que meter mano en la seguridad, y esto es hablar con los fiscales o con los fiscales generales, porque da la casualidad que ambos jefes, los fiscales, lo dejaron en el gobierno anterior. El de Nación es Casal, que lo dejó Macri por decreto, y el de provincia es Conterán, que lo dejó María Eugenia Vidal, que nunca lo escucho hablar, pero cuando hubo que generar después, por eso el análisis si tenía o no tenía razón, pero habían generado una componenda para detener, y tenían dos calabozos acondicionados en La Plata para detener a Pablo y a Hugo Moyano. Cuando quieren arman cosas para perjudicar a alguien. Esto es gravísimo lo que vos estás comentando, ¿no? Como que hay una connivencia. Una componenda para detener. A ver, le costó el cargo a un juez. Sí. Un juez se negó a firmar la detención de Pablo y Hugo Moyano. Esto fue una causa. Cuando había, el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Fonseca, estaba al tanto de esto, y a ver quién se reunía con las autoridades nacionales, por eso tenía un celular encriptado, un teléfono satelital que no lo podían seguir. ¿Para qué quería un teléfono que estaba
a cargo de la AFI, Agencia Federal de Inteligencia, Sí. para comunicar si nos interceptaron la llamada. Bueno, Qué barro. el poder cuando quiere, terminar Bueno, con algo, por termina, eso, y cuando quiere vos fijate esto que estás contando, lo que estás narrando realmente impacta tremendamente, ¿no? Me imagino que los oyentes y televidentes de Galáctica en este momento estarán muy impactados, reitero, por esto que estás contando, porque evidentemente demuestra claramente la connivencia y la complicidad que hay de parte de un alto sector de la justicia que no hace lo que tiene que hacer. Claramente vos lo decías, ¿no? Entonces, también muchos dicen de que no hay un aval de parte del Congreso y del gobierno de turno para resolver estos temas. Pero, ¿cómo hacemos para dilucidar, clarificar y ponerle un freno a esta locura que estamos viviendo, José Luis? Responsabilidad, mira, el secretario de Seguridad y actual jefe de la Intendencia de Lanús decía: estoy podrido de que entren por una puerta y salgan por la otra. Bueno. Yo no conozco ninguna denuncia que le haya hecho Cables a un fiscal o a un juez por soltar por la puerta giratoria. Lo declara, pero no lo denuncia, con lo cual estaríamos, a ver, él dice: yo no puedo hacer nada porque soy a ver, la provincia le gira cuantiosos recursos para seguridad, para la policía local. No quieren que los usará en publicidad porque hace mucha publicidad en radio, el municipio de Lanús. A ver, el municipio de Lanús tiene 2 ambulancias. La ambulancia la tardó 40 minutos diciendo: el abogado va a decir esto, la nena se murió porque tardó la ambulancia. Acordate lo que sucedió. Bueno, ahí está la perversidad y la inmoralidad de alguna manera, José Luis, porque evidentemente derivan los presupuestos de los impuestos tremendos que cobran a los ciudadanos que lo tienen asfixiados para cosas que no corresponden. O sea, esto va en contra también, suponte, de los intereses de los medios de comunicación, de nosotros mismos, pero aquellos que estamos tratando de transmitir la mayor claridad posible, no podemos entrar en este juego perverso de avalar la corruptela por estar ensobrados. Sabemos que hay un montón de colegas y de medios que están totalmente ensobrados o que viven o dependen de los aportes de los políticos desde los propios municipios o gobernaciones o desde el propio Estado central. No es nuestro caso, ¿no? Claramente cualquiera lo puede verificar. Hace años que no tenemos absolutamente ningún tipo de respaldo, de auspicio publicitario de ningún político ni de tampoco ningún organismo del Estado. Sin embargo, la gente avala y sigue a estos crápulas, colegas, muchos de ellos, que negocian por un sobre y por 2 mangos y dicen cualquier barbaridad y permiten y le facilitan a estos dirigentes corruptos y morales que hagan sus campañas para sacar provecho de la grave situación que tiene la sociedad. Entonces acá hay dobles mensajes permanentemente de un lado y de otro, ¿no? La sociedad que no lo percibe, que no se da cuenta o que sabe que eso acontece porque sencillamente con escuchar a algún comunicador social te das cuenta en qué punto o en qué lineamiento está, si es un tipo que pone las cosas sobre la balanza o que opera a favor de fulano o de sultano. Y en la Argentina eso es muy frecuente y ya viene de años, ¿no? Esto también ha perjudicado totalmente el sistema político y la estabilidad justamente del sistema democrático. Y ahora voy a traer un dato más que para tu desventura general. A ver. Para que todavía te quedes con más bronca. Ahora voy a trabajar como abogado, viejo y complicado que soy. Contame. Para el caso que estos 2 malvivientes, porque la justicia rápidamente, a mí me llama la atención eso, la justicia rápidamente y la policía dijo: estos 2 son los malvivientes que mataron a la nena. Ya recuerdo que el colectivero que detuvieron, que el colectivero de San Justo había matado a Jean Virrey del Peño, decía: está esclarecido, son estos 2, y salieron porque no tenían pruebas. Y te recuerdo que el pibito que con la moto que iba con una chica y mató a Charlie Blaquín en la Panamericana también era y terminó no siendo. En las redacciones los nobles periodistas, siempre los periodistas viejos le dicen a los jóvenes: descree siempre de la primera versión y si es policial mucho más. Tengamos cuidado que no sea cuestión, dice: encontramos la moto y encontramos los cascos. Motos de similares características hay un montón, cascos hay un montón, que son 2 malvivientes, no tengo la menor duda, su historial habla, su hoja de antecedentes habla de que son delincuentes. Si la mataron, tengo mis dudas, si fueron ellos tengo mis dudas, todavía tengo mis dudas, me faltan algunas cosas más.
O sea que ahí tenemos otro grave problema también. Esto que vos decís demuestra la inoperatividad que tienen de alguna manera un alto porcentaje de las fuerzas de seguridad que se prestan también para este juego donde está involucrado la política y la justicia, ¿no? Totalmente. ¿Cómo hacemos para revertir eso? ¿Habrá alguna alternativa de ahora en más? O sea, estando justamente en este proceso electoral, ¿no? Donde la gente está padeciendo y sufriendo este tipo de graves situaciones, de asesinatos, ni más ni menos, ¿no? Del avance del narcotráfico en el país y de esta corruptela generalizada donde muchos políticos tratan de ponerle paño frío porque evidentemente los asesores marketineros o de publicidad o de prensa que tienen, eso yo lo sé perfectamente porque he estado hablando con varios de ellos en las últimas horas y están tremendamente preocupados. Por eso también de alguna manera cerraron la canilla, bajaron el grifo y frenaron la campaña porque sabían que los iban a putear, que los iban a insultar si seguían con esta campaña decadente, vergonzosa que venían realizando. Esto se puede complicar. ¿Vos creés que va a depender del fin de semana en la votación lo que acontezca a partir de la semana que viene? Porque también, viste, está esto por un lado, la cuestión de la tremenda inseguridad, la gravedad que ha quedado demostrado, visiblemente conmocionada a la sociedad, y por otro lado también la cuestión de la situación socioeconómica, ¿no? Donde hay un descalabro como nunca se ha visto en la historia. Bueno, ese es el punto. Lunes 10 de la mañana, a cuanto abra el dólar, sí, te cuento cómo termina la película. Depende de quién gane, cómo puede venir la hecatombe económica. Ajá. Ahí está el tema. Está clarísimo. Un gran abrazo, José Luis. Gracias siempre es un gusto, Pedro, por tu colaboración y clarificación en esto que realmente nos preocupa a todos. Estamos a la hora. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muy gentil. El doctor José Luis Ferrari, penalista. Ustedes lo escuchaban, ¿no? Los temas que plantean los hombres que están directamente en contacto diariamente dentro de la justicia de la Argentina, ¿no? Y que ven todos estos desmanejos que tiene la República Argentina. ¿Por qué? Sencillamente porque el Estado no está funcionando. Los dirigentes que tendrían que estar a las alturas de las circunstancias para tratar de ver cómo establecen un diálogo, una connivencia en materia política para resolver estos graves problemas que estamos atravesando, no lo hacen. Están en el chicaneo berreta, están en la pavada absolutamente, por no decir otras cosas, Por respeto a ustedes, los oyentes y televidentes, trato de contenerme y no expresarme de otra manera, pero hay mucha hijaputés en la Argentina. Hay muchos negociados encubiertos en la Argentina. Hay mucha inmoralidad, hay mucha falta de ética. Qué bueno que sería que desde el ámbito eclesiástico, ya que muchos de estos dirigentes que están pululando por allí, dando vuelta y estafándonos hace años, reciban un mensaje espiritual, pacificador, y que haya algún que otro líder que lo hay, que existe. Podemos hablar desde nuestro compatriota Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, y otros hombres y mujeres que tienen una línea de conducta intachable tal vez, que son cuestionados, pero que tienen un poder de liderazgo como para bajar un lineamiento de esto que planteábamos recién con el doctor Ferrari, ¿no? ¿Cómo hacemos para pacificar la Argentina, para no especular y no aprovecharnos de las desgracias de los otros, de los dramas, ¿no? De estas desgracias que padecen gran cantidad de compatriotas y que nadie tiene la mínima intención de darles un mínimo de paz. Un tema complejo, pero que nos tiene que llevar a repensar profundamente esto que estamos viviendo. Ya volvemos. Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online.